El líder del grupo Cahalt, Talian, miró a su alrededor con desesperación. Solo habían pasado 3 rotaciones desde que los Tyrrix atacaron la colonia. Estaba enojada consigo misma por haber llevado a su comando, y a los civiles que protegían, a quedar atrapados con los acantilados a sus espaldas. Había esperado demasiado para evacuar este asentamiento, y ahora estaban acorralados. Talian ni siquiera sabía cuántos estaban en la luna. Los Brooks solo habían comenzado esta colonia hace 5 ciclos. Solo había un asentamiento con planes para más. En total había alrededor de 4000 Brooks aquí, y la mayoría eran agricultores y mineros. La compañía de Talian había estado evaluando lugares adecuados para una base militar de la Federación. Lideraba un equipo de 20 ingenieros, geólogos y otros científicos para encontrar el mejor lugar para su uso, minimizando el impacto negativo en la Luna. No querían repetir el error cometido en Barry 8 de Ceres, donde un comandante militar idiota construyó la base sobre una falla importante. Un terremoto planetario partió la base por la mitad y la destruyó por completo. Afortunadamente, la única baja grave fue la carrera del oficial. Tenía 130 soldados con ella como seguridad, principalmente para protegerse de la fauna local y ayudar con cualquier trabajo pesado. El líder del grupo Cahalt, Talian, fue tomado completamente por sorpresa por el ataque del grupo esclavista Sirrix. Su nave de transporte fue destruida en la primera andanada de la pequeña flota Sirrix. El sistema de satélites no estaba en su lugar para amplificar la señal de comunicación fuera del sistema. Aún así lo intentó, pero aún podían recibir y, por las transmisiones de pánico, parecía que los Tyrrix estaban atacando en los 4 sistemas locales. Las milicias locales no eran suficientes para detenerlos, así que tenían todo a su favor. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando atacaron este asentamiento. Nunca esperaron encontrar 130 soldados de la Federación. Dejaron casi 100 muertos en su ataque inicial, pero eso solo pareció enfurecerlos. Los Tyrrix no esperaban resistencia, así que llegaron ligeramente armados, esperando encontrarse con milicias locales como mucho. Y por eso, su comando seguía vivo. Había sufrido tal vez 20 bajas, entre muertos y heridos. Al menos las bajas civiles eran bastante bajas. Después del primer ataque, los puso a cavar búnkeres subterráneos para refugiarse y usó la tierra removida para reforzar la pared. Solo estaba destinada a mantener a su ganado dentro y a los depredadores salvajes fuera. Había altos acantilados a su izquierda y detrás de ella, con túneles de mina que conducían a la roca. El terreno frente a ella era bastante plano y no tenía obstrucciones. El lado derecho era una pendiente que cortaba los acantilados a su alrededor. Los lugareños dijeron que obtenían su madera de un bosque aislado allí arriba. Le dijeron que estaba rodeado de caídas en 3 lados, así que no había escape por allí. Pero después de 3 rotaciones, casi no tenían comida, y estaban bajos de paquetes de energía para sus rifles láser, pero había suficiente agua en la cisterna, y no tenía comunicaciones ni suministros médicos. Pero de todos modos no importaba. Había visto más y más naves Tyrrix aterrizando cerca del campamento enemigo. Los Tyrrix lograron colocar algunos francotiradores en la cima del acantilado a su izquierda y comenzaban a formarse justo fuera de alcance. Pero eso no fue lo que hizo que su sangre se helara. ¡Yacadra!, resonó desde docenas de gargantas. Eran asesinos despiadados. Eran insectoides bípedos tan altos como un edificio de un solo piso, con 4 brazos que terminaban en garras cruelmente curvadas, largos colmillos y piel más dura que la armadura de combate de la Federación. También tenían la desagradable costumbre de consumir a sus presas, y había al menos 500 de ellos saliendo del desfiladero. Los Skirrix habían terminado de jugar si estaban liberando a los Yacadra. No dejarían a nadie vivo para esclavizar. Talian estaba tan absorta por los Yacadra que ni siquiera había notado que el fuego de francotiradores a la izquierda había cesado. Los Yacadra comenzaron a avanzar con su carrera torpe. Talian miró a sus soldados sobrevivientes. Ha sido un honor liderarlos. Hizo una pausa antes de terminar. Llevémonos a tantos de estos bastardos al más allá como podamos.
Su comando disparó a los Yakadra, pero con poco efecto. Solo habían matado a uno, y los Yakadra estaban más de la mitad del camino hacia ellos. El fuego de sus soldados se estaba apagando mientras agotaban los últimos de sus paquetes de energía. Fue entonces cuando escuchó lo que sonaba como un cuerno, pero no como ninguno que conociera, como una especie de sonido de bramido, pero eso no fue lo que hizo que su sangre se helara. El sonido de algún tipo de tambores seguido de este sonido inquietante que ni siquiera podía describir. Y entonces los vio. Algún tipo de bípedos que nunca había visto. Tal vez 10 de ellos, y lo que se dio cuenta eran algún tipo de instrumentos. Un par de ellos tenían algún tipo de cuerno alto, con la cabeza de una criatura en la abertura. Su gente tenía algo similar a los tambores que llevaba el otro grupo. Pero lo que realmente atrajo su atención fueron los 4 seres tocando una especie de saco con palos que salían de él. Esa era la fuente del sonido profano, que había captado la atención de todos. Incluso los Yakadra se detuvieron y miraron. También actuaron como si les causara dolor. Uno de sus soldados soltó: «Son los humanos». Talian nunca había conocido a un humano, pero había oído hablar de ellos. Solo recientemente se habían unido a la Federación, pero no eran tan avanzados como la mayoría de las razas. Se decía que preferían armas de proyectiles, pero si los láseres no podían penetrar la piel de un Yakadra, ¿qué harían los trozos sólidos de metal? Tenía que admitir que eran valientes, parados al borde del acantilado así. Pero ¿qué esperaban lograr con este ruido, por muy inquietante que fuera el sonido? Lo descubrió menos de un minuto después. Con toda la atención centrada en los humanos en el acantilado, nadie notó a los humanos descendiendo por la ladera hasta que su grito de batalla resonó. Había cientos de ellos y montaban algún tipo de animal cuadrúpedo. No un animal, sino una máquina de algún tipo. Estaban cubiertos con armaduras corporales, pero lo más aterrador eran sus cabezas. Los rostros demoníacos que asomaban bajo los cascos eran como algo salido de una pesadilla. Cada uno de ellos llevaba algún tipo de lanza, con una punta brillante, que sostenían en posición vertical, y lo que parecía algún tipo de rifle en una funda frente a sus piernas. No podía creer que estuvieran atacando con armas tan primitivas. Uno de ellos incluso llevaba un estandarte que ondeaba al viento. Era un espectáculo valiente pero insensato. Los Yakadras se volvieron hacia ellos y comenzaron a correr hacia ellos. La brecha se cerró rápidamente entre los dos, y entonces los enormes cuernos sonaron de nuevo. Otro gran grito surgió de cientos de gargantas. Las lanzas bajaron al unísono. Justo antes de llegar a los Yakadra, ese sonido inquietante vino de la ladera mientras comenzaban a tocar de nuevo. Vio a los Yakadra visiblemente estremecerse y tropezar, no lo suficiente como para hacerlos caer, pero sí lo suficiente como para dejar una abertura para los humanos que cargaban. Ahora entendía la música. Era una distracción, y parecía afectar a los Yakadra de alguna manera. El ruido cuando los humanos chocaron contra los Yakadra detenidos fue inmenso. Gritos, llantos y aullidos resonaron en los acantilados. Estaba atónita por lo que estaba viendo. Los Yakadra estaban muriendo por esas lanzas, clavadas profundamente en sus cuerpos. Incluso los que no fueron empalados en la lanza fueron derribados por las bestias metálicas montadas por los humanos. Después de que un humano había clavado su lanza en su objetivo, sacaban una especie de rifle corto y disparaban a los Yakadra a casi quemarropa. Se quedó atónita cuando vio la cabeza de un Yakadra explotar al ser golpeada por uno. Incluso las cosas que montaban estaban atacando con sus propias garras y dientes. Pero no todo era a favor de los humanos. Los Yakadra estaban comenzando a contraatacar. Vio a un humano arrancado de la cosa que montaba y partido por la mitad por uno. Era una de las luchas más feroces que había visto, y duró menos de unos pocos latidos antes de que los humanos comenzaran a romperse y retirarse de ambos lados del combate. Escuchó otro rugido. Un segundo grupo de humanos estaba cargando hacia la masa de Yakadra. Los Yakadra no estaban preparados para este ataque y enfrentaban todas las direcciones diferentes. Fueron empalados por la espalda y por los lados, algunos directamente en la cara.
Echó un vistazo rápido al primer grupo y los vio alineados con más de esas lanzas. Ahora entendía, seguirían haciendo esto hasta que mataran a todos los Yacadra o murieran. Fue entonces cuando el movimiento en la cima de la pendiente llamó su atención. Había más humanos allí arriba, pero estaban acostados y disparando a la masa de Sirrix en la retaguardia. Otro grupo de humanos estaba en el otro lado y también disparaba contra ellos. Los Sirrix estaban atrapados en un fuego cruzado sin lugar donde esconderse. Debían haber estado tan concentrados en el combate en el medio del campo como ella. Los Yacadra habían tenido suficiente y comenzaron a huir, algo que Talian nunca había oído que hicieran en batalla. Los humanos no estaban contentos de dejarlos ir, sino que los perseguían, matándolos por decenas. Los Skirrix se rompieron cuando vieron lo que estaba pasando con los Yacadra. Comenzaron a correr hacia sus naves, pero se encontraron con una línea de humanos bloqueando el camino. Estos humanos no solo tenían sus rifles, sino también algunas armas más grandes que cegaban a los Sirrix y Yacadra por igual. No había lugar seguro para ellos y en cuestión de momentos, ninguno de los enemigos quedó en pie. Un par de estos intimidantes jinetes se acercaron a su pequeño fuerte con las manos vacías. Se quitaron los cascos, y fue entonces cuando vio que los rostros demoníacos eran solo máscaras. Uno de ellos levantó la mano a su frente por un momento y luego habló. «Capitán Odul, Sieta Caballería Terrana, a su servicio», indicó al otro humano. «Teniente Valdez, mi segundo al mando». Talian estaba sin palabras. Nunca había visto a los Yacadras huir antes o ser asesinados tan rápidamente. Finalmente logró decir. Ambos humanos se rieron. «No me sorprende, es una táctica que creamos o recreamos para ellos». «¿Los han enfrentado antes?» Talian soltó. El capitán respondió. «Sí, comenzaron a atacar nuestras colonias con ellos hace unos 5 de nuestros años». «¿Siempre luchan así?» El llamado teniente Valdez respondió. «Oh, claro que no. Nos aniquilarían rápidamente». Talian tenía tantas preguntas. ¿Qué era ese ruido desde la cima del acantilado? Odul esbozó una gran sonrisa antes de responder. Solo algo que mis ancestros usaban para aterrorizar a un enemigo antes de la batalla. Continuó. Los cuernos altos se llaman Karniks, tambores y gaitas. Esos son los que aterrorizarían a los enemigos de mis ancestros en la tierra. Talian se rió un poco. Me aterrorizó a mí. ¿Qué estaban tocando? Odul respondió. Una canción escrita hace siglos, durante uno de nuestros conflictos más mortales antes de que fuéramos al espacio. Se llama Los sangrientos campos de Flandes. Talian reflexionó sobre eso. ¿Y tocaron eso para distraer a los Yacadra? El teniente Valdez respondió. Algo en las gaitas los desorienta. Los hace perder el paso. Odul añadió. No solo las usamos contra los Yacadra, también distraen a la mayoría de los alienígenas. Lo llamamos impacto y asombro.